El Salmo 60 es un canto que nace del dolor colectivo y de la esperanza nacional. Es un salmo de súplica por restauración y victoria, pronunciado cuando el pueblo de Dios ha sido golpeado por la derrota y busca nuevamente el rostro de su Señor. En su inicio, David reconoce que Dios ha permitido la quebradura del pueblo, no como castigo sin propósito, sino como una llamada de atención. Esta reflexión profunda nos recuerda que no todo sufrimiento viene por casualidad o por el enemigo. Muchas veces es Dios mismo quien permite que pasemos por desiertos para despertar nuestro espíritu dormido. La derrota, aunque dolorosa, puede ser una puerta de regreso a la comunión, al arrepentimiento y a la renovación. En los primeros versículos, el salmista dice: «Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros». Aquí hay una confesión colectiva. No se acusa enemigos, no se victimiza el pueblo, no se buscan excusas. Se reconoce la mano de Dios como la que ha actuado, no para destruir, sino para corregir. Este nivel de humildad es esencial en todo creyente. No podemos sanar lo que no aceptamos que está herido, no podemos ser restaurados si no reconocemos nuestra desviación. La primera llave para el avivamiento personal y comunitario es la confesión sincera, sin adornos, sin evasiones. El texto continúa describiendo cómo Dios ha hecho temblar la tierra, ha quebrado sus defensas y ha hecho beber al pueblo vino de aturdimiento. Esta es una imagen fuerte. El pueblo está desorientado, confundido, como borracho sin rumbo. ¿Cuántas veces no hemos estado así espiritualmente? Sin claridad, sin dirección, dando tumbos en la vida, buscando sentido sin encontrarlo. Esa sensación de vacío, de desorden, de incertidumbre, muchas veces no es causada por el mundo, sino por la ausencia de comunión con Dios. Es como si nuestro espíritu se embriagara de cosas pasajeras, y solo el quebranto nos despertara de esa somnolencia espiritual. Pero en medio de esa confesión, el Salmo da un giro hermoso. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Esta bandera es símbolo de esperanza, de victoria futura, de identidad. A pesar de la derrota, Dios no retira su promesa. Aún hay un estandarte. Aún hay una señal de que el pacto no ha sido roto. Este versículo nos enseña que incluso en nuestros peores momentos, Dios mantiene abierta la posibilidad del retorno. El enemigo no tiene la última palabra. El fracaso no define nuestro destino. La bandera de la verdad sigue ondeando para todo aquel que decide volver su rostro al Altísimo. David clama entonces: «Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyenos». Aquí el corazón del salmista se revela, no busca solo restauración personal o éxito militar, sino que implora por la liberación de los amados de Dios. Es un clamor por el pueblo. Esto nos lleva a una dimensión más profunda de la oración. Interceder no solo por uno mismo, sino por toda la comunidad de fe. Un corazón conforme al de Dios no solo desea su propia paz, sino la restauración del cuerpo completo. Cuando oramos, debemos incluir a los demás: familia, iglesia, nación, porque somos un solo cuerpo en Cristo, y cuando uno sufre, todos sufrimos. En el siguiente tramo del Salmo, David profetiza la victoria. No se basa en la fuerza de su ejército, ni en alianzas humanas, sino en la palabra de Dios. Dios ha dicho en su santuario: «Yo me alegraré, repartiré a Siquem, y mediré el valle de Sucot». Esta declaración demuestra una fe que se ancla en lo que Dios ha hablado, no en lo que los ojos ven. Aunque el pueblo estaba abatido, David se aferra a la promesa. Este es un principio crucial para nosotros. No camines por lo que ves, sino por lo que Dios ha dicho. La fe verdadera no ignora las circunstancias, pero se somete a la autoridad de la palabra. En esta misma línea, David menciona territorios simbólicos: Galaad, Manasés, Efraín, Judá. Cada uno representa una parte esencial del pueblo de Dios. Luego menciona también a Moab, Edom y Filistea, pueblos enemigos, y los presenta como sometidos. Aquí se nos muestra que Dios tiene control absoluto, no solo sobre su pueblo, sino también sobre las naciones que se levantan contra él. En esta declaración hay soberanía, hay autoridad divina. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos aprender a descansar en ese dominio. Aun cuando el enemigo parezca avanzar, Dios tiene todo bajo su pie. Él gobierna con poder, justicia y fidelidad. David pregunta: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Esta pregunta es retórica. Él sabe que ninguna victoria será posible sin Dios. Aunque tenga ejércitos, estrategias y experiencia, reconoce que sin el favor divino, todo es en vano. Esta actitud de dependencia total es la que Dios honra.
Cuando dejamos de confiar en nuestras propias capacidades y rendimos el control a Él, entonces vemos su mano obrando. Tal vez hoy estés luchando por avanzar en alguna área de tu vida. Decisiones, relaciones, ministerio, salud. Detente un momento y hazte la misma pregunta que David. ¿Quién me llevará hasta allí? ¿Si no es Dios? Finalmente, el Salmo cierra con una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Aquí hay un acto de fe, de renuncia y de victoria todo en uno. Reconocer que la ayuda humana es limitada no es resignación, es sabiduría. Pero no nos quedamos sin ayuda, porque Dios es nuestro socorro verdadero. Y cuando confiamos plenamente en Él, no solo resistimos, sino que hacemos proezas. Superamos lo que parecía imposible. Vencemos lo que nos vencía. Y lo hacemos no con nuestras fuerzas, sino con la suya. El Salmo 60 nos abre una puerta a una profunda comprensión del corazón del creyente que, aun en medio de la derrota, se aferra con firmeza a la esperanza que solo Dios puede dar. Este canto de David, escrito tras una aparente pérdida en el campo de batalla, no se centra en el fracaso, sino en el clamor confiado hacia el Señor que aún reina con soberanía. Esta actitud es vital en nuestra vida diaria, porque no siempre veremos victorias inmediatas. Muchas veces atravesaremos valles de confusión, lágrimas y desconcierto. Pero es allí, precisamente en esas noches oscuras del alma, cuando aprendemos a orar con mayor intensidad, a confiar más plenamente y a rendir nuestro ego para recibir las promesas eternas que el Señor ha establecido desde los cielos. El salmista comienza reconociendo el alejamiento de Dios. «Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros». Este reconocimiento no es solo una queja, es un acto de humildad. David no niega la situación. La pone delante del Señor con sinceridad y con una súplica que revela la profundidad de su fe. Cuando tú y yo sentimos que Dios parece distante, debemos aprender a expresar nuestros sentimientos con verdad y sin máscaras. Dios no se ofende con nuestra transparencia. Al contrario, se complace cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado. La honestidad espiritual es la puerta hacia la restauración divina. David también menciona que Dios ha hecho temblar la tierra, que la ha hendido. Esto habla de una sacudida no solo externa, sino interna, profunda. ¿Cuántas veces sentimos que nuestro mundo se rompe en pedazos? Una enfermedad repentina, la traición de alguien cercano, un fracaso económico o la soledad emocional pueden hacernos temblar por dentro. Pero esta sacudida, aunque dolorosa, muchas veces es necesaria para que despertemos de la comodidad espiritual, del orgullo, del autoengaño. En esas grietas de la vida es donde entra la luz del Señor. Él permite el temblor para provocar una transformación que no podríamos lograr por nosotros mismos. Una de las frases más bellas del Salmo 60 dice: «Diste a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad». En medio de la guerra, Dios da una bandera. ¿Qué significa esto? Significa que Él nos da identidad, propósito y dirección aún en medio del caos. La bandera representa nuestra pertenencia a un reino superior, nuestra lealtad a la verdad divina que no cambia aunque el mundo esté en ruinas. Cuando el enemigo avanza y las fuerzas parecen escasas, alzar esa bandera espiritual es un acto de fe que declara: yo sigo creyendo, sigo esperando, sigo confiando, aunque todo a mi alrededor me grite que me rinda. Este salmo también nos habla de restauración. David clama: sálvanos con tu diestra y respóndenos. No busca una victoria humana, busca la intervención directa de Dios. Y esa es la actitud que debemos cultivar. A veces luchamos tanto con nuestras propias fuerzas que terminamos exhaustos y frustrados. Pero cuando dejamos de pelear con la carne y comenzamos a clamar desde el Espíritu, cuando reconocemos que solo la diestra de Dios puede levantar lo que está caído, entonces vemos milagros que jamás podríamos haber logrado por medios humanos. En los versículos intermedios del Salmo 60, Dios responde al clamor de su pueblo con una proclamación de autoridad. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Esta declaración nos recuerda que, aunque nosotros podamos sentirnos desorganizados o fragmentados, el Señor nunca ha perdido el control. Él sabe lo que le pertenece y lo guarda con celo. Cuando estamos desanimados o confundidos, debemos recordar que Dios no ha soltado las riendas de nuestra vida. Cada parte de nuestro ser, cada aspecto de nuestra historia, cada rincón de nuestro corazón le pertenece a Él. Incluso lo que otros despreciaron o lo que creemos que se ha perdido, Dios lo reconoce como suyo y tiene poder para restaurarlo. En este mismo tono,
El salmista nos presenta a Judá como el legislador, lo cual representa el gobierno justo de Dios. En nuestra vida cotidiana, muchas veces vivimos bajo las leyes del miedo, la ansiedad o las heridas pasadas. Pero cuando reconocemos a Dios como nuestro legislador, permitimos que su palabra, y no nuestras emociones, guíen nuestras decisiones. Esto implica un acto de sumisión de confianza. Dejar de pelear por tener el control, para confiar en que Él nos guiará en justicia, aun cuando no entendamos el camino. Judá también representa al Mesías, por lo que esta mención es un anuncio profético de que la autoridad verdadera proviene de Cristo, quien reina con misericordia y verdad. En el versículo 10, David expresa una profunda pregunta. ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Este clamor no es de rebeldía, sino de una búsqueda sincera. Hay momentos en que sentimos que Dios se ha apartado, y eso puede producir una sensación de abandono espiritual. Sin embargo, estos momentos son oportunidades para cultivar una fe más madura, una confianza que no depende de los sentimientos, sino de la convicción de que Él está, aun cuando no lo sentimos. Clamar en la ausencia aparente de Dios es uno de los mayores actos de fe, porque es amarle más allá de las emociones y adorarle en medio del silencio. En el versículo siguiente, el salmista dice, «Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda del hombre». Esta afirmación nos confronta con una verdad poderosa. La dependencia del hombre es inútil cuando se trata de batallas espirituales. Podemos buscar consuelo en muchas personas, estrategias o recursos, pero cuando el alma está herida, solo el socorro de Dios puede traer verdadera sanidad. Él es nuestra fuente de poder, nuestra fortaleza en la batalla y nuestra defensa en medio del conflicto. Debemos aprender a esperar en Él más que en las soluciones terrenales, a buscar primero su rostro antes que el auxilio de los hombres, porque solo Él puede salvar de manera total. El Salmo concluye con una afirmación de victoria. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Aquí vemos que, aunque el Salmo comenzó con lamento y desolación, termina con esperanza y seguridad. Este es el camino del creyente. Empieza muchas veces en la aflicción, pero siempre puede terminar en victoria si se permanece fiel al Señor. Hacer proezas en Dios no significa ser fuertes en nosotros mismos, sino permitir que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Cuando nos rendimos completamente a Él, su fuerza actúa en nosotros y logra lo que jamás hubiéramos imaginado. Es Dios quien pisa a nuestros enemigos, la desesperanza, la culpa, el odio, el miedo. En Él somos más que vencedores. Esta verdad debe convertirse en una declaración diaria para todo creyente. En Dios haremos proezas. No es en nuestras capacidades, no es en nuestras experiencias o conexiones humanas, sino en Dios. Esta afirmación tiene poder de levantar al abatido, de fortalecer al que ha caído, de dar nueva visión al que ha perdido la dirección. Cuando oramos con esta convicción, no oramos desde la derrota, sino desde la fe que espera la intervención divina. Las proezas que haremos en Dios no siempre serán visibles a los ojos del mundo, pero en el mundo espiritual serán victorias eternas, gloriosas, que darán fruto a su tiempo. La estructura de este salmo nos enseña también a orar con orden. David comienza reconociendo el dolor, luego clama con sinceridad, escucha la respuesta de Dios y termina declarando victoria. Esta es una guía para nuestra vida devocional. No debemos temer mostrar nuestro quebranto a Dios, ni debemos olvidar que Él siempre responde, aunque a veces lo haga en silencio. Nuestra oración debe tener esta dinámica de crecimiento, del lamento a la confianza, del llanto al gozo, de la derrota a la esperanza. Porque el Señor transforma las lágrimas en ríos de vida, y los suspiros en cánticos de alabanza. Esta verdad debe convertirse en una declaración diaria para todo creyente. En Dios haremos proezas. No es en nuestras capacidades, no es en nuestras experiencias o conexiones humanas, sino en Dios. Esta afirmación tiene poder de levantar al abatido, de fortalecer al que ha caído, de dar nueva visión al que ha perdido la dirección. Cuando oramos con esta convicción, no oramos desde la derrota, sino desde la fe que espera la intervención divina. Las proezas que haremos en Dios no siempre serán visibles a los ojos del mundo, pero en el mundo espiritual serán victorias eternas, gloriosas, que darán fruto a su tiempo. La estructura de este salmo nos enseña también a orar con orden. David comienza reconociendo el dolor, luego clama con sinceridad, escucha la respuesta de Dios y termina declarando victoria. Esta es una guía para nuestra vida devocional. No debemos temer mostrar nuestro quebranto a Dios, ni debemos olvidar que Él siempre responde, aunque a veces lo haga en silencio. Nuestra oración debe tener esta dinámica de crecimiento,
del lamento a la confianza, del llanto al gozo, de la derrota a la esperanza. Porque el Señor transforma las lágrimas en ríos de vida y los suspiros en cánticos de alabanza. El contexto histórico del Salmo 60 se ubica en un momento de crisis para el reino de Israel. David y su ejército enfrentaban guerras en varios frentes y sentían que Dios no les estaba dando la victoria. En nuestras vidas también enfrentamos múltiples frentes, problemas familiares, económicos, emocionales y espirituales. Y hay temporadas en que sentimos que el Señor no está saliendo con nuestros ejércitos, que nuestras oraciones rebotan, que nuestros planes fracasan. Pero este salmo nos enseña a no rendirnos en medio del caos. Dios sigue siendo soberano, aunque parezca que todo está desordenado. Él se manifiesta de formas que muchas veces no entendemos, pero siempre con fidelidad. El clamor del salmista se convierte en ejemplo para nosotros. Él no se cierra en su dolor, sino que lo convierte en oración. Esta es una lección profunda. No debemos usar el sufrimiento como excusa para alejarnos de Dios, sino como puente para acercarnos aún más. Cuando el alma duele, no hay mejor lugar que la presencia del Señor. Allí podemos expresar nuestras preguntas, nuestro dolor y también nuestra esperanza. La oración no necesita ser perfecta ni elegante, solo necesita ser sincera. Dios escucha los corazones honestos, aunque sus palabras sean torpes. Por eso, en el quebranto, no debemos callar, sino levantar la voz al cielo, como lo hizo David. El versículo que dice, «Has hecho ver a tu pueblo cosas duras», nos muestra que no todas las experiencias que Dios permite serán suaves o cómodas. Hay lecciones que se aprenden en el fuego y procesos que solo se forjan en la aflicción. La madurez espiritual no nace del confort, sino del crisol del sufrimiento. Pero esas cosas duras no son sin sentido. Tienen propósito. Nos purifican, nos enfocan, nos hacen clamar con mayor fervor. Lo que el mundo llama fracaso, Dios lo convierte en formación. Lo que la carne interpreta como castigo, el Espíritu lo reconoce como entrenamiento. Si aceptamos esta perspectiva, ninguna dificultad será en vano. El Salmo también menciona que Dios ha hecho temblar la tierra, una imagen poderosa que representa crisis, inestabilidad, cambios bruscos. En nuestra vida espiritual, hay momentos en que todo tiembla. Lo que creíamos firme se sacude, lo que dábamos por sentado se desvanece. Pero esos temblores tienen un objetivo: hacer que edifiquemos sobre la roca verdadera. Si nuestra fe está puesta en cosas que se pueden mover, será frágil. Pero si está cimentada en Cristo, aunque todo se mueva, no caeremos. Dios permite esos sacudones para mostrarnos en que estamos parados realmente y para llevarnos a una fe inquebrantable. Repara sus brechas, porque se tambalea es una súplica que debemos hacer constantemente. Todos tenemos brechas, heridas del pasado, faltas de perdón, áreas de incredulidad o de pecado oculto. Y si esas grietas no son sanadas por el Espíritu, en el día de la prueba nos harán tambalear. Por eso, esta oración es vital. Pedirle a Dios que repare lo que está roto, que restaure lo que está debilitado, que nos prepare desde dentro para no caer cuando vengan las tempestades. Es una súplica humilde, pero poderosa. Reconoce nuestra fragilidad, pero también la capacidad de Dios para renovarnos. Otro aspecto hermoso de este salmo es que, en medio de la lucha, el salmista recuerda lo que Dios ha dicho. Dios ha hablado en su santidad. Me alegraré. En medio de las pruebas, debemos traer a la memoria lo que Dios ya nos ha dicho. Sus promesas no caducan, aunque el tiempo pase. Él no olvida su palabra, aunque nosotros lo hagamos. Acordarnos de sus promesas nos sostiene en los momentos en que todo parece perdido. Es importante tener palabra sembrada en el corazón, porque en el día del dolor será nuestra fortaleza. La memoria espiritual es un arma poderosa contra la desesperanza. David menciona territorios como Galaad, Manasés, Efraín, Judá, Moab y Edom. Estos nombres no solo representan geografía, sino realidades espirituales. Cada uno de esos lugares simboliza una parte del alma humana. Galaad, el territorio del bálsamo; Manasés, el que significa Dios me hizo olvidar; Efraín, el fruto doble; Judá, la alabanza; Moab, lo mundano; Edom, lo carnal. Al declarar que todos esos territorios le pertenecen a Dios, el salmista afirma que cada área de su ser, lo bueno y lo malo, lo doloroso y lo glorioso, está bajo el gobierno del Altísimo. Esa declaración es una entrega total, un acto de rendición y consagración absoluta. Cuando David dice, «Sobre Edom echaré mi calzado», está hablando de autoridad. En la cultura hebrea, echar el calzado era una forma de reclamar dominio. Al hacerlo,
Está afirmando que incluso sus enemigos o lo más bajo de su carne serán puestos bajo los pies de Dios. Esta declaración nos anima a creer que no hay área de nuestra vida que no pueda ser redimida. Incluso lo que parece más rebelde o dañado puede ser restaurado por la soberanía del Señor. No debemos temer mostrarle nuestras batallas internas. Él no se escandaliza. Él transforma. Lo que nosotros apenas toleramos de nosotros mismos, Él lo toma y lo convierte en testimonio. El Salmo 60, en su totalidad, es una escuela de fe. Nos enseña a clamar desde el dolor, a recordar las promesas de Dios, a rendir cada área de nuestra vida y a confiar en que la victoria final está en sus manos. Es una oración que nace en el quebranto y termina en esperanza. Es un canto que empieza con temblor y termina con firmeza. Y ese mismo proceso podemos vivir tú y yo. Aun cuando todo parezca perdido, si seguimos orando, creyendo y confiando, veremos cómo Dios restaura lo que fue roto, levanta lo que fue derribado y da gloria donde hubo ruina. Porque en él haremos proezas. La experiencia del salmista en el Salmo 60 nos enfrenta con una realidad dura: el aparente abandono divino en tiempos de guerra, derrota y confusión nacional. El corazón del creyente clama desde un lugar de desesperación, pero también con fe, sabiendo que Dios no ha dejado de ser soberano. Esta tensión entre la pérdida y la esperanza nos invita a reflexionar sobre la manera en que interpretamos el silencio de Dios. Muchas veces, nuestras luchas parecen indicar que Dios nos ha desechado, pero el Salmo nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, podemos seguir clamando porque su amor no se ha desvanecido. Este lamento, más que una queja, es un acto de fe, una forma de sostenernos en la oscuridad, seguros de que la luz regresará. En nuestras crisis personales o comunitarias, Dios sigue siendo refugio. Cuando leemos las palabras, nos hiciste ver cosas duras, no podemos evitar pensar en las pruebas que enfrentamos a lo largo de nuestra vida. Enfermedades, traiciones, pérdidas o crisis internas, cada una de ellas es una forma de ser sacudidos como nación, como familia o como individuos. Pero estas sacudidas no son el fin del camino. Son parte de un proceso divino que tiene como meta una restauración más profunda. La madurez espiritual no se alcanza sin pasar por los desiertos. Es allí donde la fe es refinada, donde aprendemos a depender completamente del Señor. Si en este momento estás en ese valle de desesperanza, levanta la mirada. Este salmo no termina en derrota. El mismo Dios que permitió la prueba promete rescate, dirección y victoria. La plegaria del salmista, danos ayuda contra el adversario, nos recuerda que en medio de cualquier conflicto, interno o externo, no debemos confiar en nuestras fuerzas, estrategias o recursos. Por valiosos que parezcan nuestros planes, no son garantía de victoria. Solo Dios puede salvarnos verdaderamente. Esta enseñanza es especialmente relevante en un mundo donde muchas veces buscamos soluciones humanas a problemas espirituales. Las heridas del alma, las cadenas del pecado, las luchas por la identidad y el propósito, no se resuelven con recetas humanas, sino con una intervención divina. Por eso, este salmo nos exhorta a doblar rodillas antes de levantar espadas, a buscar dirección divina antes de actuar con impaciencia. Otra parte impactante del Salmo 60 es la declaración de Dios sobre su soberanía. Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi cetro. Esta afirmación no es una simple referencia geográfica o tribal, es una proclamación del dominio absoluto de Dios sobre todas las cosas. Nos recuerda que, aunque los hombres gobiernan temporalmente, el verdadero rey sigue sentado en su trono. Para el creyente, esta verdad es un ancla firme. Cuando el mundo parece fuera de control, cuando las decisiones de los poderosos nos afectan negativamente, saber que Dios sigue al mando nos da paz. Él no ha perdido el control de nuestra historia. Está activo, aun cuando no lo comprendamos todo. Su soberanía es garantía de que todo tendrá sentido en el momento oportuno. El clamor por restauración en este salmo está profundamente ligado al arrepentimiento y a la esperanza. El pueblo reconoce su fracaso, su error al confiar en sí mismo, y vuelve su corazón hacia Dios. Esta dinámica sigue siendo actual. Cuando nuestras vidas se desvían, el camino de regreso comienza con la humildad de reconocer nuestras fallas. Dios no se complace en el castigo. Su deseo es restaurar, sanar, levantar. Pero esa restauración inicia con un corazón contrito. Hoy es un buen día para hacer un alto, examinar nuestro andar y volver a Dios con sinceridad. Él es fiel para restaurar a quienes se vuelven a Él de todo corazón. El verso que afirma, con Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos, contiene una promesa que puede encender la fe dormida. No se trata de triunfalismo, sino de una verdad espiritual.
El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. No somos fuertes por nosotros mismos, sino porque Dios actúa en y a través de nosotros. Esta convicción transforma la manera en que enfrentamos los desafíos. En lugar de retroceder con miedo, avanzamos con confianza, no en nuestra capacidad, sino en la de aquel que pelea nuestras batallas. Esta verdad es vital cuando luchamos contra hábitos destructivos, heridas del pasado o injusticias presentes. Con Dios a nuestro lado, ninguna batalla es en vano. La imagen de Dios como bandera levantada sobre los que le temen también aparece en este salmo. En tiempos antiguos, una bandera era símbolo de victoria, de identidad y de liderazgo. Saber que Dios es nuestra bandera nos recuerda que no estamos solos, que tenemos una identidad celestial y un capitán que no pierde batallas. Vivir bajo esa bandera implica una vida de obediencia, pero también de seguridad. Donde el estandarte de Dios está presente, hay propósito, dirección y promesas cumplidas. Levantar esa bandera en nuestra vida significa declarar públicamente que Él reina en nuestro corazón. Este salmo también nos llama a mirar a nuestra nación con ojos espirituales. No basta con quejarse de los males sociales, económicos o políticos. El pueblo de Dios debe interceder, debe clamar por misericordia, debe ser sal y luz. La restauración de una tierra comienza con corazones que buscan a Dios. Cuando una comunidad se vuelve a Él con sinceridad, las estructuras se transforman, la justicia florece y la paz se establece. ¿Estás orando por tu ciudad, tu nación, tus líderes? La intercesión mueve el cielo. Dios espera un pueblo comprometido no solo con sus propios intereses, sino con el bienestar colectivo, guiado por los principios del reino. A medida que avanzamos en este salmo, vemos una progresión espiritual, del dolor y la derrota a la restauración y la victoria. Este camino no es automático ni fácil. Requiere perseverancia, fe y obediencia. Pero es un camino que vale la pena recorrer. Cada paso de fe que damos, cada lágrima que entregamos a Dios, cada vez que elegimos creer en lugar de rendirnos, estamos avanzando hacia esa restauración prometida. No importa cuánto hayas fallado, Dios no ha terminado contigo. Él es experto en levantar vidas rotas, en hacer nuevas todas las cosas. Confía, persevera y verás su mano en tu historia. El Salmo 60 nos sitúa en un contexto de guerra, pérdida y súplica, donde David clama a Dios tras una derrota militar. Esta experiencia, lejos de ser simplemente una referencia histórica, se convierte en un espejo del alma cuando enfrenta sus propias batallas. Muchas veces, al igual que David, sentimos que Dios nos ha rechazado, que ha dejado temblar nuestra tierra interior. Las crisis, ya sean espirituales, emocionales o físicas, parecen ser terremotos que sacuden nuestros cimientos. Pero el clamor que brota del corazón que conoce a Dios no es uno de desesperación absoluta, sino de súplica llena de esperanza, sabiendo que aún en el rechazo hay lugar para la reconciliación y en el temblor hay posibilidad de restauración.